A seguir con nuestra serie en el libro de Gálatas. Una de las cosas que Cuauhtémoc trajo la vez pasada que él predicó y que yo no di seguimiento, es que queremos hacer una campañita, hermanos, para que traigan sus Biblias. Hemos visto que, como toda la naturaleza humana, el hecho que pongamos aquí las citas no significa que tú no tienes que traer tu Biblia. Hermanos, somos un pueblo de un libro y ese libro debe estar a nuestro lado continuamente. ¿Okay? Si tú piensas que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios no necesitas traer tu Biblia, estás equivocado. ¿Okay? Entonces, todavía por un par de domingos vamos a poner las citas aquí, pero a partir de ciertos domingos ya no va a aparecer eso. Y si tú quieres leer lo que vamos a estar predicando o exponiendo, vas a tener que leerlo en tu Biblia. ¿Okay? Si algunos de ustedes no traen Biblia y no traen no tienen una aplicación donde la puedan sacar en su iPad o algo así, hemos puesto allá atrás en la esquina una mesa donde creo que hay 40 Biblias disponibles como préstamo, para que si tú no quieres, pero sí quieres leer, o estás aquí visitando y no tienes una Biblia, puedas tomar una de esas Biblias. La próxima semana van a estar en las dos puertas. Pero quiero que sepas que vamos y queremos. Hay algo particular que sucede cuando tú estás leyendo tu Biblia con el tipo de letra que tú estás acostumbrado, en donde tú puedes marcar una palabra, donde estás interactuando con la página. Eso es algo que no sucede cuando lo lees digitalmente. O sea, en tu Biblia tú te acuerdas hasta la forma de la página y dónde está, donde lo que tú leíste, y lo puedes volver a encontrar. Entonces, sí te animo mucho. Y para enfatizar más esto de que estamos leyendo la palabra de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie, porque vamos a leer la palabra de Dios. ¿Okay? En el capítulo 2 del libro de Gálatas. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Voy a leer todo el texto, aunque después vamos a volver a hacer referencia a ellos. Amén. Primero, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que nos has dejado tu palabra y que a través de los siglos tu palabra está escrita. Te damos gracias, Señor, que la reforma vino porque tu palabra se escribió, y se escribió en el lenguaje popular donde todos podemos leerla. Gracias por eso, Señor, que tenemos más de 500 años con nuestra Biblia disponible para cualquiera que la lea. Qué regalo tan grande, Señor, tenemos. Ahora te pedimos, Señor, que la abras delante de nuestros ojos y que la uses, Señor, para instruirnos, y la uses para guiarnos, y la uses para revelarnos, Señor, la grandeza del Evangelio de la gracia y la importancia que tiene, Señor, que nosotros nos aferremos a ese Evangelio de la gracia. A que no querramos agregar algo, Señor, o no querramos nosotros mismos, Señor, agregar a tu obra y a tu regalo, sino que siempre vivamos, Señor, como simples receptores de aquello que tú hiciste por nosotros. Que vivamos por gracia, Señor, y para alabanza de la gloria de tu gracia. Te pido que me ayudes también a revelar, Señor, a traer esta revelación, a iluminarla, a ilustrarla, a exponerla debidamente y correctamente conforme a lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús así te lo pido. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado
a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pueden tomar asiento. La semana pasada vimos que la preocupación de Pablo por los Gálatas era que ellos se habían apartado del verdadero evangelio de la gracia. Y repasamos que la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios es, porque si no entendemos correctamente la gracia de Dios, no vamos a poder estar firmes en el evangelio de la gracia de Dios. Y nuestra serie se llama precisamente Firmes, y ya le agregué yo, en el evangelio de la gracia. Mi título para el día de hoy es La gracia y la salvación de los pecadores. La gracia y la salvación de los pecadores. ¿Por qué es tan importante entender lo que es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es la razón del evangelio. Es lo que produce el evangelio. Fue por su gracia que se nos dio a Cristo en lo que es la obra redentora de Dios, que es lo que revela y anuncia el evangelio. Fue la gracia de Dios, la disposición de Dios favorable hacia los pecadores que lo llevó a amar al hombre pecador y a extenderle su perdón. Y vimos también, ¿verdad?, que no solamente la gracia es la razón del evangelio, el inicio del evangelio, sino que también es el fin del evangelio. Porque todas las cosas Dios las obra, según Efesios capítulo 2, para que la gracia de Dios se revele, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él obra en el evangelio para alabanza de la gloria de su gracia. Me encontré esta cita esta semana y me llamó la atención que lo que había dicho yo una cita de un autor, el doctor Ferguson, que es uno de mis autores favoritos, que cita a un teólogo alemán que dice esto: la gracia es el principio, el medio y el fin de toda la obra de salvación. No sé si la están proyectando. ¿Sí? ¿No sirve? Bueno, no sé si nos sirve la proyección. O ya la apagaron, como dije, ya no les iba a decir. Pongan atención entonces de la cita. Dice: la gracia es el principio, el medio y el fin
de toda la obra de salvación está totalmente desprovista de mérito humano. La gracia es el principio, el medio y el fin de toda la obra de salvación. Entonces, vean la importancia de que entendamos y nos aferremos a la gracia de Dios, porque si no lo hacemos, no vamos a entender el Evangelio. Y Pablo está defendiendo la gracia de Dios. Y el día de hoy vamos a ver este pasaje que es, Pablo continúa su narrativa con los Gálatas y Pablo nos está ayudando a entender cuál era el problema. ¿Cuál era el problema que él veía con los Gálatas y de dónde nace ese problema? Y lo que vamos a ver que este problema es la primera gran controversia de la iglesia cristiana. Una controversia que requirió y provocó el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde se juntaron todos los apóstoles, los ancianos de la iglesia de Israel, de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén con Pablo, Bernabé y Tito para discutir esta controversia. Y la solución que ellos trajeron, la conclusión que ellos trajeron, definió el futuro de la iglesia y define hasta el día de hoy nuestra fe. Y lo que definieron ellos en este concilio es que la salvación es por gracia de Dios. Y eso abrió el paso a la extensión del evangelio al mundo gentil hasta el punto que nos llegó a nosotros también. Entonces los apóstoles, todos reunidos en un concilio, definieron que los pecadores de todas las naciones, incluyendo los judíos, serían salvos solamente por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que yo les quiero proponer el día de hoy como fundamental. Necesitamos entender y abrazar la verdad de que los pecadores son salvos solamente como consecuencia de la gracia de Dios. Y si estoy usando la palabra pecadores, hermanos, es porque ahí abarco a toda la humanidad, porque no hay nadie que no sea pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, todos los pecadores son salvos solamente como consecuencia de la gracia de Dios. No importa tu origen, no importa tu etnicidad, no importa tu pasado, no importa tu religión, no importan tus ídolos y definitivamente no importa la magnitud de tu pecado. La salvación viene por la decisión única de Dios, una decisión soberana de extender su gracia sobre los pecadores. Y eso significa, si quieres, así como para que te acuerdes de una otra manera de poner esta propuesta de que los pecadores son salvos solamente como consecuencia de la gracia de Dios, te lo pondría de esta manera: nadie es tan malo que no pueda ser salvado, ni tan bueno que merezca ser salvado. Nadie es tan malo que no pueda ser salvado, ni tan bueno que merezca ser salvado. Y podría agregarle entre paréntesis: y nadie es tan bueno que no necesite ser salvado. Entonces vamos a ver cómo este relato nos ayuda a ver esto. Vimos ahí en el versículo 1 que del término de donde termina el capítulo 1 a donde empieza el capítulo 2 pasaron 14 años. Durante esos 14 años pasaron muchas cosas que está relatado en el libro de Hechos, ¿ok? Una cosa necesaria para entender la Biblia es que tenemos que leer la Biblia dentro de su contexto histórico. Y cuando estamos leyendo Gálatas tenemos también que leer Hechos, ¿ok? Entonces yo les recomendaría que lean el libro de Hechos y vean el avance, cómo va avanzando el evangelio. El día de hoy vamos a ver la historia, porque si no vemos la historia del avance del evangelio, no vamos a entender Gálatas, ¿ok?
Entonces, durante este tiempo que Pablo empieza su ministerio y empieza a predicar, y está encerrado allá en Tarso, ¿verdad? Allá está aislado, está predicando a la gente a su alrededor, está el Señor instruyéndole, ¿verdad? Pero él sigue recibiendo revelación de parte de Dios acerca de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Bernabé ya va y recoge a Pablo y se lo trae a Antioquía, y recuerden por qué se fundó Antioquía, porque algunos judíos que estaban en Jerusalén durante Pentecostés, cuando viene la persecución provocada por el apedreamiento y la muerte de Esteban, salen huyendo. Pero en el camino desde Jerusalén hacia el norte hasta llegar a Antioquía le iban predicando a los judíos. Pero estos de Antioquía llegaron a su ciudad y le empezaron y se atrevieron a predicarle a no judíos. Entonces nace esta iglesia, la iglesia de Antioquía, que es una iglesia mixta, una iglesia donde hay judíos y hay no judíos. Los gentiles, o también a veces en la Biblia se describen como griegos, son gente que no está circuncidada, que no son judíos, ¿ok? Son paganos, que fueron rescatados de vidas en donde ellos adoraban los dioses griegos, o en ese entonces ya eran los dioses romanos, ¿ok? Adoraban a Venus y adoraban a Zeus y adoraban a Apolos y a todo este tipo de cosas. Entonces, ahí en Antioquía, de ahí sale Pablo con Bernabé y en su primer viaje misionero, que resulta en la plantación de 3 iglesias. 3 iglesias en donde para ellos plantar esas iglesias fueron perseguidos por los judíos de esas ciudades. No por los gentiles, sino los judíos fueron los que les dieron mucha guerra, ¿verdad? Y los corrían de las ciudades, donde apedrearon a Pablo, donde Pablo tuvo que escaparse de ellos porque estaba amenazado de muerte. Su oposición era con los judíos. Y yo creo que el Señor permitió eso para que Pablo luego se volteara y le predicara a los gentiles. Porque primero le predicaba a los judíos, cuando ellos lo rechazaban, entonces él le predicaba al que fuera. Y así fue como muchos creyeron. Se establecieron esas 3 iglesias y después de ese tiempo regresan a Antioquía. Pero cuando regresan a Antioquía se encuentra que la iglesia que habían dejado mixta estaba ahora en un conflicto. Habían llegado judíos, fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos en los tiempos de Jesús? Siempre estaban dando lata. Si alguien te dice es que tú eres bien fariseo, no lo tomes como un halago, ¿okay? Los fariseos de Jerusalén que se habían convertido fueron a Antioquía, cuando yo creo que se enteraron que había ahí gente gentil que no eran judíos, y fueron ahí a perturbarlos. Y Pablo lo relata ahí en el capítulo 15 del libro de Hechos. Ponle un papelito, un listoncito ahí en Gálatas 2 y vete a Hechos capítulo 15, que está la historia precisamente de Pablo y Bernabé regresando y encontrando el problema. Ya lo tienen, Hechos capítulo 15, voy a leer los primeros 5 versículos. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Fíjense bien, judíos diciéndole a personas que ya eran convertidos: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que Antioquía solicitó un concilio.
y mandó a Pablo y a Bernabé y a otros ancianos de ahí de Antioquía a que fueran a tratar esta cuestión. Versículos 3, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se habían convertido, eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta es la controversia. Los judíos estaban insistiendo que los nuevos creyentes gentiles debían circuncidarse, o sea, debían hacerse judíos y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. O visto de otra manera, los judíos se veían como merecedores de la salvación porque eran judíos. Y por ello requerían que los creyentes, todos los creyentes, vivieran como ellos. En otras palabras, estaban diciendo: pues está bien que se quieran convertir, pero tienen que vivir como nosotros vivimos. Pablo rechaza contundentemente esto, porque si la salvación, para ser salvo, se requiere que tú seas judío, ya no sería por gracia, sino por el mérito de ser judío y cumplir la ley de Moisés. Entonces Pablo nos está describiendo esta controversia, una controversia entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Dos culturas completamente diferentes. Completamente diferentes. Y esto requirió que se juntaran los apóstoles para encontrar una solución. Entonces tenemos que entender cuál era la bronca desde la perspectiva de los judíos y de la perspectiva de los gentiles. Ahora, vamos viendo, para entenderlo mejor, vamos viendo primero cómo los judíos habían recibido el evangelio. Cuando vino Jesús, ¿cómo se identificaba Jesús? Jesús se identificó como el Mesías esperado por los judíos. Los apóstoles testificaban que Jesús era el Cristo, el Salvador que vendría a restaurar a Israel. Jesús se identificó como el Rey, hijo de David, el Rey eterno de Israel, en donde se cumplían todas las profecías que Israel esperaba. Y cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, salen a predicar. ¿Y a quién les predicaron? A todos los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Y qué les dijo Pedro? Ahí en Hechos 2:36 viene una frase concluyente de Pedro, que termina Pedro su sermón donde explica los señales del derramamiento del Espíritu Santo y las profecías, etc. Y luego termina en el capítulo 2 de Hechos, versículos 36, diciendo esto: sepa pues con certeza toda la casa de Israel. ¿A quién le estaba hablando Pedro? A los judíos. Que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo es la palabra griega que significa Mesías. Cristo es lo mismo que decir que este Jesús es el Mesías judío. Jesús, le estaba diciendo a Pedro, es su rey, el rey de Israel, el Mesías que estaban esperando. Entonces es natural que un judío se convirtiera a Cristo Jesús, y lo que él estaba pensando en ese momento: todo mi judaísmo, toda la historia de Israel apunta a este momento, a que Cristo ya viene y ahora Cristo es mi Señor y vamos a esperar su regreso. Entonces es como que el judaísmo completo, como el Israel final, el Israel ahora sí ya
en plenitud, ya con el Mesías que viene a restaurar todas las cosas, incluyendo, por ejemplo, los fariseos. Los judíos no creyentes, ¿cómo veían el cristianismo? ¿Saben cómo lo veían? Como una secta del judaísmo. Ellos decían, esta secta que está invadiendo nuestro judaísmo, hay que acabarla, por eso la perseguían, porque no estaban de acuerdo con esa secta. Entonces, los judíos cristianos pensaban, se trata de Israel, y los judíos no cristianos también pensaban, se trata de Israel. Nadie estaba pensando en los gentiles. Ahora, ¿cómo fue que el evangelio llegó a los gentiles? Les voy a decir esto, empujado el evangelio por el Señor, no por los apóstoles. Fíjense, cuando viene la persecución, que la historia está en acuerdo de que la persecución que vino por causa del sacrificio del martirio de Esteban fue algo que el Señor usó para la extensión del evangelio. ¿Ok? Se extiende el evangelio. Y había un diácono que se llamaba Felipe, que era un evangelista, Felipe el evangelista, y él donde iba predicando. Al primer lugar que llegó a predicar fue a Samaria. Y Samaria era como la mitad entre los gentiles y los judíos. Eran los judíos impuros. Los judíos que se habían casado con gente local o con gente que había sido traída por los reyes que los habían conquistado. Y entonces Samaria era un judaísmo como impuro, ¿verdad? Como que eran medio judíos y por eso los judíos los despreciaban, los menospreciaban. Pero luego Felipe, estando en Samaria, se le aparece un ángel. No se le ocurrió a Felipe, sino que un ángel le dice, vete por el camino hacia el sur que va a Gaza. Desde ese entonces ya estaba Gaza en la historia del evangelio. Donde está ahorita la guerra, esa franja, Gaza era un pueblo filisteo. Ve para allá y ese era el camino que iba a Egipto, que iba a África. Y ahí se topa con quién, Felipe, con el etíope, con un hombre pagano, africano. Y Felipe lo ve que estaba leyendo un libro y le dice que estaba leyendo Isaías. Y Felipe le explica el evangelio y ese hombre, ese oficial etíope, fue el primer gentil que se convirtió en la Biblia. Y fue porque un ángel lo guió a Felipe y después de ahí el Espíritu Santo se lo arrebató y le dijo, ahora sí ya sigue predicando. Después de ahí, también el Señor intervino con Pedro directamente, porque Pedro tenía la llave del evangelio. Pedro abrió el evangelio para los judíos y ahora el Señor lo iba a llevar a que abriera el evangelio para los gentiles. Y ahorita vamos a ver un poquito más de Pedro, pero sabemos, y ya les dije, ¿verdad?, que los que salieron por la persecución siguieron y llegaron hasta Antioquía predicando el evangelio también a los gentiles. Pero vamos a ver esto un poquito más detallado, cómo es que el Señor abre la puerta del evangelio a los gentiles por medio de Pedro. Y esto es muy interesante. Esto está en el capítulo 10 del libro de Hechos. Ya lo tienen ahí en el 15. Regrésense al 10. Entonces está larguito ese capítulo porque está muy interesante. Dios le tuvo que hablar a Pedro y traerle una revelación por medio de una visión para que él estuviera dispuesto a ir a predicarle a una persona gentil. Para un judío, la ley le prohibía entrar a la casa de un gentil, porque si él entraba a la casa o tocaba algo que había tocado un gentil, se contaminaba y quedaba inmundo. Entonces los judíos veían a los gentiles como inmundos, como intocables. Okay. Si tú querías asustar a un judío, nomás le decía, mira, soy gentil.
Ay, tócame, ándale. Pero Dios le da una visión a Pedro por medio de un lienzo. Él está en un éxtasis y el Señor le muestra un lienzo donde están todo tipo de animales, incluyendo reptiles, y le dice a Pedro que coma, ¿verdad? Y miren la respuesta ahí en el capítulo 10, en el versículo 13, la respuesta de Pedro. Y oyó una voz, Pedro, que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Aquí vemos que Pedro nos muestra cómo veían los judíos a los gentiles como algo ofensivo a Dios, como algo que diga: yo jamás voy a tocar, yo jamás voy a participar de ellos. Los veían como sucios, como despreciables. Entonces el Señor le habla a un romano. El Espíritu Santo le habla a un romano y le dice: manda a alguien a que busque a un Simón Pedro que está en otro pueblo, para que los traigas, para que te hable del evangelio. Y a Pedro le dice: va a venir un criado a recogerte, ve con él y predícales a esa gente, ¿verdad? Y cuando Pedro predica, se derrama el Espíritu Santo y dice Pedro: ah, caray, esto está raro. Vean su conclusión en el versículo 34. Tienen que leer toda la historia porque esto es fascinante. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona. Pero noten cómo lo pone: sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Pedro entendió que el Señor podía encontrar personas no judías, pero lo condiciona. Personas no judías justas y con temor de Dios. Si había gentiles justos y con temor de Dios, el Señor los podía salvar. Todavía en el mente de Pedro no entraba la gracia. Entró el concepto de que Dios puede salvar a un gentil, ¿verdad? Pero cuando llega Pedro y los que están con él, que llegan ahí y entran a la casa, dice: todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Cuando llega Pedro a su casa en Jerusalén, le reclaman: ¿cómo es esto que entraste y te atreviste a entrar a la casa de un romano? Recuerden que Jesús, ¿verdad?, cuando un romano le dijo que fuera a sanar a su siervo, Jesús estaba dispuesto a ir a la casa del romano. Pero el romano fue el que le dijo: no necesitas tú romper tus leyes. Nomás di la palabra y se sana. Y el Señor dijo: nunca había visto tanta fe. Entonces, hermanos, entendamos por qué eran tan ofensivos y detestables los gentiles para los judíos. Recuerden de dónde venía Israel. Israel venía de un contexto idólatra. Cuando ellos se fueron a Egipto y estaban en Egipto, la religión de Egipto era una religión de muchos dioses. De ahí los rescata el Señor de un contexto de costumbres idólatras y de malas costumbres.
Entonces la historia de Israel es la historia de un pueblo redimido y apartado de prácticas aberrantes, sangrientas e inmorales. Por eso es que la ley en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio le prohíbe a los israelitas el hacer pacto con ellos. Le prohíbe que se casen sus hijos con hijas de los gentiles o al revés, porque sabían que se iban a contaminar y que iban a ser seducidos por la idolatría, como resultó siendo cierto. Entonces, bueno, ¿qué tanto problema tiene la idolatría? El problema de la idolatría de los pueblos antiguos es que se descaracterizaba por el desenfreno moral, por la inmoralidad, al grado de que rendían culto a sus ídolos por medio de la prostitución femenina y masculina, al grado que ellos mismos vendían a sus hijos para que fueran prostitutos y prostitutas en el templo. Y si no es así, en el libro de Levítico se les prohíbe a los israelitas que vendan a sus hijos a la prostitución. No solamente eso, sino que las prácticas de idolatría incluían los sacrificios a los ídolos que eran demonios, incluyendo el sacrificio de sus propios hijos. Y varias veces les dice el Señor: ¿cómo es posible ustedes judíos que estén sacrificando sus hijos a un ídolo? Cuando que esto, dice el Señor, nunca me pasó ni por la mente. Entonces los judíos, el Señor tuvo que obrar muy duro con ellos. Primero por medio de los asirios, que se llevaron a los judíos a Siria del reino del norte, y luego los babilónicos se llevaron a Judea del reino del sur en esclavitud al exilio, en donde los pueblos idólatras los oprimieron y tuvieron que vivir con los idólatras y ver cómo vivían ellos y cómo vivían como paganos, y ellos fueron humillados en su fe. Y entonces cuando regresaron con un celo de decir: no volvemos a caer en la idolatría. No más que ahora estaban bajo el dominio de otro imperio pagano, que era el imperio romano. Era tanto el celo de los judíos anti-idolatría que los romanos tuvieron que hacer una cláusula en su ley, una excepción para los judíos, de que los judíos no tenían que rendirle culto al César. Todas las demás religiones sí, excepto los judíos, porque los judíos preferían morirse antes que hacer eso. Entonces había un celo ya histórico de los judíos contra los pueblos paganos. Entonces, hermanos, viene la conclusión de la controversia. Ahí en el versículo 6 empieza Pablo su defensa del evangelio de la gracia, que sería mi segundo punto. Pablo defiende el evangelio de la gracia. Y ustedes ven ahí en el versículo 7 que los apóstoles vieron, dice, que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido para los de la circuncisión. O sea, ellos empiezan a ver, Pablo tiene un ministerio particular, así como Pedro tiene y Jacobo tienen un ministerio particular. Y el ministerio de Pablo, a él se le había dado la gracia. Y yo creo que principalmente por la persecución que trajeron los judíos, a dedicarse él a entender, habiendo sido él el más celoso de todos los judíos, él tuvo la gracia de poder hacerse de tal manera que podía convivir y servir y establecer iglesias con gentiles, como Tito, como Timoteo. Dice que reconocieron el versículo 9, reconocieron que se le había dado una gracia particular. Ahora, vean ustedes
que Pablo, cuando habla de que, cuando les dice en el versículo 3, ¿verdad? Que está hablando de estos judaizantes que llegaron a decirles que se tenían que circuncidar y tenían que seguir la ley. Pablo dice que no estaban dispuestos a caer en esa esclavitud de nuevo. Y Pablo veía el judaísmo como una esclavitud. Y en el libro de Gálatas después vamos a ver que sí. En el versículo 23 dice que los judíos estaban encerrados bajo la ley, confinados, los tuvo el Señor encerraditos. Como antes a las muchachas las encerraban para que no fuera algún truán por ahí a llevárselas, ¿verdad? Así mi papá me platicaba que ahí en el rancho donde vivían sus papás, ¿verdad? La tradición era que te robabas a las muchachas, ¿verdad? Entonces, si no querías que te robaran a tu hija, pues la encerrabas. El Señor encerró a Israel en una ley para que no se le fueran a la idolatría. Pero una vez viniendo lo que estaban esperando, la ley tenía un propósito conservador para los judíos. Pero una vez que vino el Mesías, entonces ya hubo un cambio, porque el pueblo de Dios ahora era los hijos adoptados de Dios, que como dice la Escritura, esos hijos por amor a Dios, ¿verdad? Iban a buscar hacer la voluntad de su Padre, porque el nuevo pacto significaba que el Espíritu Santo iba a venir adentro de nosotros y el Espíritu Santo iba a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Una ley que Cristo resumió en el amen a Dios y ámense unos a otros. Lo simplificó Jesús, dijo, se los voy a poner bien fácil. Esta es la ley. Y esa ley el Espíritu Santo nos la pone dentro de nosotros. Y a los que estaban excluidos, los que estaban sueltos, los que no tenían esperanza, como dice Efesios capítulo 2, los que no tenían esperanza ni ciudadanía en Israel, y dice, vivían sin Dios. Esos también iban a venir a estar dentro de ese nuevo pacto que iba a alcanzar a todas las naciones. Entonces Pablo fue llamado, fue preparado y estaba siendo usado por Dios para alcanzar a esas naciones, y ahora Dios lo estaba usando para traer claridad al evangelio, de que el evangelio, la única manera que lo puedes explicar es que es un evangelio por gracia. Y esa es la conclusión de los apóstoles. Vean ustedes, regresen ahí al capítulo 15 de Hechos. Entonces los apóstoles y los ancianos, versículo 6, perdón, Hechos 15, 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, esto no fue fácil. Los judíos eran aguerridos. Entonces finalmente Pedro, que se consideraba como una columna ahí entre la iglesia, se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. O sea, está hablando de su experiencia con Cornelio el romano. Dios, que conoce el corazón, les dio a ellos, a los romanos, testimonio, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Y lo aclara Pablo, aquí ya entendió, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren que sean judíos si nosotros ni siquiera somos buenos judíos? No podemos. Y ese era el problema de la ley, que la ley no podía cambiar a nadie. Y por eso tuvo que venir Cristo. Si la ley hubiera sido efectiva para salvar, no hubiera sido necesaria la muerte de Jesús. ¿Por qué tientan a Dios poniendo
sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, nosotros nos hemos podido llevar. Creemos más bien, aquí es donde ya le cayó el 20 a Pedro. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Ahí se resolvió la controversia. La salvación venía solamente por la gracia del Señor Jesús. ¿Y por qué dijo Pedro? ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué imponer esto era tentar a Dios? Porque implica que nosotros o ellos pensaban que sabemos mejor que Dios, sabemos mejor que Dios lo que es necesario para la salvación de una persona. Entonces se tienta a Dios si tú piensas que tú sabes más que Dios y dices, es que es necesario esto. Y yo escucho mucha gente que dice, no, sí, pero. Ya nomás dices pero, no está bien que se salve, pero. Ese pero es el pero que estaban poniendo los judíos. Y eso tienta a Dios, porque si Dios decide salvar a una persona que nosotros nunca hubiéramos pensado que debía salvarse o se iba a salvar, es asunto de Dios. Recuerden, la gracia, la salvación por gracia significa que la salvación es un regalo que a ti se te da. ¿Y qué necesitas para recibir un regalo? Poner las manos. Eso es todo. Eso es todo. Y la fe significa que tú ese regalo lo ves tan valioso y lo ves tan bueno que pones las manos. La fe es lo que te lleva a poner las manos. Pero Juan 1:12 te dice a todos los que lo recibieron, todos los que extendieron las manos para recibir el regalo que es Cristo Jesús. Eso es todo lo que se requiere para que un pecador sea salvo. Entonces, si nosotros pensamos que somos como especie de agentes dispensadores de la salvación, hermanos, y nos atrevemos a decir, no, pues tú sí, pero tú no. Piensa lo que estás haciendo, te estás poniendo delante de Dios que viene a ofrecer su salvación y tú le estás diciendo, espérate, Señor, este se me hace que no lo veo todavía digno. No lo veo genuinamente arrepentido, deja que cambie poquillo y luego ya lo salvas. ¿Y qué estás diciendo? Estás diciendo, pues yo sé que eres misericordioso, yo sé que eres bueno, yo sé que eres bondadoso en extremo, y yo sé que quieres regalar esto gratuitamente, pero es como nosotros, ¿verdad? Podemos decir, oye, pues ¿qué nos cuesta que la reunión de hombres sea gratis? ¿Pero qué decimos nosotros? No, pues si la damos gratis, la gente la va a menospreciar. Cóbrale 50 pesos. Los judíos estaban diciendo eso y a veces nosotros queremos decir eso. No se las pongas tan fácil. Yo conocí a un pastor que quería yo mucho, que era un hombre sumamente piadoso, que decía, mira, yo sí creo en la gracia, pero no se las prediques a la gente, porque si les dices que es por gracia, la gente se va a descolgar. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros como que tenemos que ser los agentes que le digamos al Señor cómo y cuándo y a quién dar de su salvación. Entonces el debate, hermanos, no era si la ley era buena. El debate no era sobre si la ley era válida. Era un debate sobre llamar inmundo lo que Dios estaba limpiando por la sangre de Jesús y exigir otra cosa como necesaria para la justificación. Y eso implica para nosotros que la iglesia no puede asumir la facultad que de Dios mismo tiene para determinar quién puede o debe ser salvo.
Ahora, fíjense qué curiosa la historia. Si tú sigues, ya no viene el libro de Hechos, pero como 20 años después de que se escribió esto, de que Pablo escribe Gálatas, los romanos destruyeron Jerusalén completamente y ya Jerusalén nunca volvió a figurar como la cabecera de la iglesia. ¿Saben dónde fue la cabecera? La cabecera se cambió a Antioquía, a una iglesia mixta, ya no una iglesia judía. Los apóstoles fueron dispersados por todo el mundo, porque literalmente, Jerusalén y Judea fue arrasado y todos los judíos que estaban en Jerusalén, que se quedaron ahí, a todos los mataron. No quedó ni uno solo ahí. Por eso Jesús les dijo, cuando oigas esta onda, córrele, deja tus cosas, huye. Si estás en la azotea, bájate y córrele, porque no va a quedar uno solo. El Señor tenía en mente, ¿verdad? Y dio un margen de tiempo para la iglesia, porque iba a destruir el culto judío. Y a la fecha, el templo que se destruyó son unas piedras ahí tiradas en la calle. No se ha vuelto a construir. Lo irónico es que ahorita está un templo musulmán donde antes estaba el templo. Eso te debe decir algo. Ahora, para nosotros esto tiene gran relevancia. Vamos a hablar de aplicación. Nosotros podemos caer en esta trampa también. Nosotros podemos ser tentados a juzgar lo que solamente le pertenece a Dios y a su gracia. Y debemos de empezar con nosotros mismos. ¿A qué le acreditas tú tu salvación? Si tú estás aquí y tú dices, yo soy cristiano, soy creyente, he sido transformado por el Señor, ¿a qué le acreditas eso? Y dices, es que yo nací en un hogar cristiano. ¿Y eso qué? ¿Por qué naciste en un hogar cristiano? Por la gracia de Dios. Es que desde chico me hablaron y yo entendí. ¿Y por qué entendiste? ¿Quién te dio esa capacidad? La gracia de Dios. ¿A qué le acreditas? Porque si tú le estás acreditando algo en ti, ¿verdad? Algo que tú hiciste, algo que tú creíste, algo que tú te esforzaste, tú estás diciendo, yo me hice como medio judío. Y el problema de eso, de que tú te acredites algún mérito para tu salvación, es que cuando te portas mal y sale a relucir tu pecado, entonces te vas a sentir que si sales de tu casa, te va a caer un rayo y ahí vas a caer muerto. O sea, funciona de los dos lados. Si tú piensas que Dios tiene misericordia de ti por tus méritos, por lo que hiciste o estás haciendo o vas a hacer, entonces funciona del otro lado. ¿Qué pasa cuando tú eres confrontado con tu propio pecado? Y miren, puede haber personas aquí que vienen y están buscando a Cristo y dicen, me estoy empezando a acercar, pero sienten que de alguna manera tienen que arreglar cosas en su vida para que entonces el Señor tenga misericordia de ustedes. Entonces el regalo que Dios te ofrece, tú te estás condicionando a ti mismo de que no eres merecedor hasta que arregles las cosas. Es que yo ando bien mal, pero me estoy acercando. Ya nomás empiezas con esta onda de la lejanía, ¿verdad? Como unas personas que conocemos que dicen, mira, no somos todavía hermanos, pero ya somos como primos. Pues mira, sí, pues todavía no me entrego, pero ya me estoy acercando, estoy yendo, estoy escuchando, estoy empezando a leer la Biblia y estoy así como explorando, etcétera.
Pero pregúntate si en el fondo no es que tú sientes que tú de alguna manera tienes que arreglar tu vida. Y tú dices, es que yo he pecado mucho, Dios no se va a fijar en mí. Y muchas veces lo que estamos diciendo, yo quiero sentirme como que merezco algo. Es exactamente lo mismo. O sea, ese no sentirte digno, estás queriendo decir, yo quiero circuncidarme primero, quitarme la carne, quitarme algo, ¿verdad? Y entonces el Señor me va a ver y va a decir, mira, qué bien, le has echado ganas, te voy a salvar. Y estás haciendo lo que estaban haciendo los judíos. La gracia es gratis, pero la tienes que recibir como gracia, ¿verdad? Y no como les decía la semana pasada, como si mis hijas le dijeran a mis nietos, vayan, lávense la mano, peínense, que los vea bonito su abo, porque les quiere regalar una cosa. No, así greñudo, vengan. Así con las manos sucias, así con todo su pecado asqueroso. Es como el Señor quiere que vengas a Él. Para que te quede a ti bien claro, el Señor me salvó por pura gracia y no por nada que vio en mí. Entonces no te dilates, no quieras arreglar tu vida para venir a Cristo. Ven a Cristo ya, así como estás. Con tus relaciones destrozadas, con tu culpa delante de tus ojos, con el desastre de vida que tienes, con tus adicciones, con tus problemas, con tus metidas de pata. Ven, a esos es a los que viene a llamar Jesús. Jesús no vino a llamar santos, vino a llamar pecadores. Los enfermos que son los que necesitan médico, no los que están sanos. Ahora tal vez también, ¿verdad? Tienes tú que evaluar cómo ves a los demás. ¿Cómo ves a las personas que vienen a la iglesia o que vienen y conoces y dicen, yo me entregué a Cristo? Ay, amo a Jesús. Oh, Jesús ha sido para mí lo máximo. Pero tú los ves cómo están vestidos, ¿verdad? Salen de aquí de la iglesia y se echan un cigarrito. Tienen costumbres que a ti no se te hacen apropiadas, ¿verdad? Todos sus amigos son amigos mundanos. Se visten indecorosamente, ¿verdad? Hablan con malas palabras. Celebran el Halloween. Cuando ves a alguien así, si se te viene a la mente este pensamiento, es que se me hace que no es cristiano. Estás pensando como los judíos. Necesita apegarse a la ley de Dios, si no, no puede ser salvo. Y lo que hacemos es que la salvación, hermanos, siempre piensa en la salvación como tripartita. La salvación es la justificación que vamos a ver más adelante. Es la santificación, que es crecer en Cristo semejanza. Y luego la glorificación. Y el Señor no te pasa de justificación a la gloria, sino que te deja aquí para un proceso en donde Él empieza a trabajar contigo. Pero nosotros vemos a los nuevos cristianos y lo primero que queremos hacer es cambiarlos. Edgar nos platicó de una cosa asombrosa cuando fue al Amazonas, allá a las tribus de las Amazonas. Dice que había una iglesita, y no voy a decir la denominación, ya habían establecido ahí una iglesia. Y dice que los que aceptaban a Cristo, recibían a Cristo en sus vidas, ellos allá en el Amazonas andan así como pues en shorts o en taparrabos, o sea, andan semidesnudos todos los días, día y noche. Pero les pedían que los hombres tenían que llevar camisa y corbata y saco. Y nosotros también, me acuerdo mucho de Lalo Muñoz. Ahí está sentado Lalo Muñoz. Cuando Lalo, el Señor lo alcanzó, era hippie. Y tenía costumbre de ingerir ciertas sustancias que, pues,
Entonces, si ustedes lo ven así medio rarillo, pues ya saben por qué. Pero el Señor lo salva y va a una iglesia que todos llevaban camisa y corbata. Y pelo largo. Entonces me acuerdo que la vez que me platicó, pues lo primero que hizo el pastor es ponerme corbata. Como para mejorar pues no sé, ¿verdad? ¿Por qué somos así, hermanos? Pues somos como los judíos. Pensamos que para que el Señor te salve tienes que demostrarlo de alguna manera. Y claro que sí, el Señor nos cambia, pero tenemos que dejar que sea el Señor que nos cambie. No decir, si yo vengo con el pelo largo, si vengo pelón, o si vengo tatuado, si vengo esto, me tengo que cambiar. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la señal de un verdadero cristiano? ¿Saben cuál es? Jesús nos la dijo. Y todos se la saben, pero se nos olvida. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Nunca dijo en que se vistan de cierta manera, en que usen corbata, en que vengan bañados, aunque sí preferimos que vengan bañados, en que hablen bonito, en que sean decentes, ¿verdad? Y no como una hermanita una vez me dijo, ay, es que son gente feíta, porque no se atrevía a decir, o sea, cómo la veían, ¿verdad? Entonces la conclusión que tienen los apóstoles es pedirles a los gentiles 4 cosas. ¿Okay? Y ahí viene al término del libro de Hechos 15, les escribieron una carta y el versículo 19 dice, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios. No los molesten, dejen que el Espíritu Santo haga su obra en ellos, ¿verdad? Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Y dice Pedro, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Lo que está diciendo Pedro nos da a nosotros la clave también de qué hacer. Pedro les dice 4 cosas y las 4 cosas tienen que ver con la idolatría. Dice, miren, de aquí en adelante todas las iglesias van a estar mixtas. Va a haber judíos decentes, ¿verdad? Con su tapadita la cabeza, ¿verdad? Sus faldas largas, etc. Y va a haber unos gentiles indecorosos, medio indecentones, ¿verdad? Les dice, ustedes gentiles, no hay bronca, no se preocupen por circuncidarse, ni por la ley, ni por nada. Pero sí tomen en cuenta que son judíos. Y si tú los invitas a tu casa y les quieres servir un chivo, ¿verdad? Y les dices, este chivo se lo acabamos de dedicar nosotros a la Santa Muerte. Ese judío no se lo va a comer. Y ya no va a querer ir a tu casa. Entonces, absténganse de comer cosas estranguladas. Para el judío comer algo con sangre era así una aberración. No le sirvas morcilla para cenar, ¿verdad? Y abstenerse de la inmoralidad. La inmoralidad es un pecado que es muy visible, ¿verdad? Entonces, pero no les dijeron cambien su vestimenta, cambien su peinado, cambien. No, o sea, todo eso iba a venir después. Acuérdense que en ese momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces había todavía muchas cosas que los discípulos, los apóstoles no enfrentaban aún. Lo importante era que se salvaran, que tuvieran a Cristo y recibieran por gracia su salvación. Entonces nosotros también, hermanos, en la iglesia vamos a encontrarnos personas que tienen costumbres, tradiciones, opiniones, convicciones, culturas diferentes. Aquí hay gente que vota por Morena. Y más sorprendente, aquí hay gente que vota por el PRI y por el PAN y por el Movimiento Ciudadano y toda esa onda. ¿Qué importa?
Dios tiene misericordia. Hasta de, y no quiero decir partido, Él regala su salvación. Ya sea que coman o beban algo que nosotros desaprobamos, celebren algo que nosotros no celebramos, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, no juzgues. La única ley que nos debe gobernar a nosotros es la ley del amor. Lo que debe unirnos es el amor, hermanos. Entonces, para terminar, yo quiero hacerte esta pregunta que suene medio rara. ¿Quiénes son nuestros gentiles? ¿Quiénes son aquellos a quienes nos gustaría que se hicieran más como nosotros antes de venir a buscar a Dios? Tal vez tú te veas como un gentil aquí oculto y no te atrevas ni siquiera a hablar con nadie porque dices, se me va a salir algo y van a saber que soy un vil gentil. ¿Quiénes son los que pensamos que tienen que cambiar primero? Esto es, que se tienen que circuncidar para luego poder ser parte del pueblo de Dios. Y yo se los pongo, siempre se los he puesto con esto. ¿Quiénes son las personas que no te gustaría que un domingo vengan y se sienten enseguida de tu familia? ¿O quiénes son aquellos que piensas que sí se pueden salvar, pero solamente si primero se despojan de algo, cambian, dejan algo, dan muestras de arrepentimiento? O sea que tú quieres que se arrepientan primero antes de venir a Cristo. Cambia, hazte judío, hazte cristiano y luego ven a que Cristo te salve. Vean cómo a veces eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Había una persona que me dijo, mira, nosotros somos bien evangelísticos, pero nunca los llevamos a la iglesia. Los evangelizamos y luego los discipulamos en su casa, y cuando ya son verdaderos cristianos, entonces los llevamos a la iglesia para no perturbar a los hermanos. Hermanos, el evangelio de la gracia tiene que ser presentado sin condiciones a los pecadores de este mundo. Y acuérdate, tú eras uno de esos paganos. Y así se te presentó a ti. Que no se te olvide y no te halagues nunca pensando que no eras tan malo. Ese pensamiento es más ofensivo a Dios que lo que tal vez están haciendo algunas personas que están allá afuera. Y tal vez tú digas, Carlos, pero es que en el mundo hay gente muy mala, muy corrupta, muy inmoral, muy rara, muy contagiosa, muy abusiva. Y si vienen nos van a contaminar. Nos pueden seducir al pecado, nos pueden desviar, o como me dijeron una vez, nos pueden matar. Nos pueden dividir, nos pueden desviar. Nosotros somos decentes y ellos no. Entonces yo te digo lo mismo que les dije la semana pasada. ¿En quién estás pensando? ¿Estás pensando en nosotros, en ellos, o estás pensando en que Dios es un Dios tan asombrosamente bueno que puede ofrecerle su salvación a alguien así y traerlo a que sea parte de su iglesia, porque es su iglesia, no nuestra iglesia? Y va a venir gente rara, y va a venir gente diferente, y algunos de ustedes ya están aquí. Y yo quiero que tú siempre te sientas que estás en la casa de tu Señor, el que te salvó por gracia. Porque cada uno de nosotros nos salvó por gracia. Greñudos o pelones, nos salvó por gracia. Entonces, hermanos, vamos a orar.